Sinceramente, de todo mi corazón, les quiero agradecer por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Charles Spurgeon una vez remarcó: la Biblia es como un león, no la defiendes, solo la sueltas. En Hechos, capítulo 19, descubrimos una escena en donde la palabra de Dios es simplemente soltada. La transformación en las vidas de las personas es increíble. El asalto sobre el reino de la oscuridad es innegable. Éfeso era una ciudad dada a lo oculto, completamente hipnotizada por encantos y conjuros mágicos. Era una ciudad en donde la superstición y las artes oscuras encontraron un hogar. Sería el lugar en donde invadiría el poder del reino de Dios y desarmaría el poder de Satanás. Un autor llamó a Éfeso el castillo oscuro de Asia Menor. Vamos a ver en el estudio de hoy la determinación de la verdad contra la oscuridad. Volvámonos a juntar en la invasión de este castillo oscuro y con la aventura de un guerrero llamado Pablo. Terminamos nuestro estudio previo en el versículo 8 de Hechos, capítulo 19. Por favor, busca en tu Biblia Hechos, capítulo 19, versículo 8. Vamos a ver tres aspectos claves del ministerio de Pablo. Desde el versículo 8 al 12 se nos dan tres aspectos claves del ministerio de Pablo en Éfeso. Permíteme que te los comparta. En primer lugar, enseñando la palabra de Dios. Desde el versículo 8 al 10 se nos da el primer aspecto de la enseñanza de Pablo, y es que él estaba enseñando la palabra de Dios. Miremos el versículo 8. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Quizás recuerdes de Efesios capítulo 6 que la armadura usada por el creyente para trabar una batalla espiritual es la armadura que incluye un arma ofensiva, la única arma ofensiva. Como se nos dice en el versículo 17b, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 16, la espada es la boca del soberano Señor, quien viene a juzgar a sus enemigos. Pablo ataca el castillo oscuro, floreando la espada, la cual es la revelación de Dios. Y podemos resaltar aquí que la enseñanza de Pablo es continua. El tiempo imperfecto es usado en el versículo 8 para referirse a la enseñanza de Pablo en una moda actual. En cada oportunidad dentro de la sinagoga él enseña, mostrando, como él ha hecho en el pasado, que el único profetizado en las Escrituras hebreas es el mismo Señor Jesucristo. Pero no es solamente continua la enseñanza de Pablo, sino también que es valiente. El versículo 8 nos dice que Pablo hablaba abiertamente. El distintivo de la predicación de Pablo era que era inflexiblemente confrontante. No retenía nada por miedo al rechazo o a la hostilidad. Ya fuera que su nación le creyese o no, él les decía la verdad. Siempre que Pablo tenía un oído abierto, él enseñaba. Ahora, observa el versículo 9, por favor. Dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Hasta ahí la porción. La palabra que en el versículo se traduce como endureciéndose es la palabra griega escleruno, la cual se usa en el Nuevo Testamento para referirse al corazón que está endurecido contra Dios. Hebreos, capítulo 3, versículo 15, advierte a las personas que escuchan el Evangelio: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el capítulo 4, versículo 7, la advertencia se repite: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando la verdad del Evangelio es escuchada y rechazada repetidamente, el corazón se endurece y el mensaje del Evangelio se convierte en una flecha que es lanzada contra la pared de piedra.
Una carta fue escrita al editor de un periódico. Pensé que era una ilustración perfecta de un hombre quien había endurecido su corazón al Evangelio. Él escribió esto, escuche bien. Luego de haber escuchado una predicación evangelística en la radio, viéndolo por la televisión y leyendo reportes y cartas relacionadas con su misión, me encuentro sinceramente enfermo por este tipo de religión que insiste que mi alma y la de todos los demás necesita ser salvada. Nunca sentí que estuviese perdido, tampoco me siento que esté revolcado en el fango del pecado, a pesar de que insistentes predicaciones afirman que lo estoy. Denme una religión práctica, que enseñe gentilezas y tolerancia, que admita cualquier creencia, que enseñe a los niños sobre la piedad en vez del pecado. Si a fin de salvar mi alma debo aceptar tal filosofía que acabo de escuchar, prefiero que mi alma permanezca condenada para siempre. Hasta ahí la carta que fue enviada a este editor. Por lo tanto, Pablo empaca sus libros y sus notas y deja la sinagoga. El versículo 9b nos dice que se mudó a una escuela o a una sala perteneciente a Tirano. Observa este versículo. Dice así: discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. No sabemos nada acerca de este hombre llamado Tirano, solamente que era un maestro conocido por su sobrenombre Tirano. Evidentemente, su apodo le fue dado por sus alumnos, seguramente. Traducido significa simplemente el tirano. Quizás hayas tenido a un maestro como este, tal vez. El texto occidental agrega que Pablo enseñaba diariamente desde la hora 5 hasta la 10, es decir, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este era el momento cuando la gente en Éfeso se toma su descanso de mediodía. Su día laboral comenzaba a las 7 de la mañana y tenía un descanso a las 11 de la mañana, y luego continuaban desde las 4 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Entonces, Pablo usa este tiempo libre como una oportunidad para la lectura y para la enseñanza. Mira el versículo 10, por favor. Estamos estudiando aquí la palabra de Dios en Hechos capítulo 19, versículo 10. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Imagínate, 5 horas por día, 6 días a la semana, 52 semanas al año durante 2 años. Eso es más de 3.000 horas de enseñanza. Saturó a los discípulos con la verdad. Usa tu imaginación conmigo. Si nunca te has perdido una predicación dominical y predico un sermón de 30 minutos, solo escucharías la enseñanza de la palabra durante 26 horas al año. Eso es 30 minutos por 52 domingos. En otras palabras, sentarte bajo el ministerio de la palabra durante 3.000 horas, como lo hicieron los efesios, te llevaría más de 100 años. Te llevaría 115 años obtener lo que los efesios necesitaban a fin de pararse frente a la astucia del maligno. Tenemos un problema, ¿no es así? La solución es estudiar la palabra mucho más de lo que lo haces en la iglesia, ¿no es así? Si crees que estás recibiendo lo suficiente con 30 minutos durante los domingos, por comparación, tienes menos de todo un año de lo que los efesios tenían en una semana. Por lo tanto, la solución es doble. Conduce por la ciudad hasta la iglesia y abre tu Biblia, y camina a través de tu living y abre tu Biblia. Sumérgete bajo la palabra públicamente y sumérgete bajo la palabra íntimamente. Por lo tanto, durante 2 años, Pablo mantiene una agotadora agenda mientras invade el territorio de los magos, hechiceros y ocultistas por medio de la palabra de Dios. Recuerda, estamos viendo 3 aspectos claves del ministerio de Pablo. Dijimos, en primer lugar, enseñando la palabra de Dios. Él estaba enseñando toda la palabra de Dios. En segundo lugar, hubo sanidad milagrosa.
Ahora los versículos 11 y 12 nos dan la segunda parte del ministerio de Pablo, el aspecto de la sanidad milagrosa. Mira el versículo 11 de Hechos, capítulo 19. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Esto es sanidad directa por la mano de Pablo. Continúa con el versículo 12a. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Esta es una sanidad indirecta. Si no comprendes este ministerio y este poder de sanidad, ambos de la mano de Pablo y en virtud del contacto con su vestimenta como parte de la autoridad apostólica de Pablo, eres más propenso a ser influenciado por el evangelista televisivo, quien trata de venderte un pañuelo que ha sido sumergido en el río Jordán, y por un módico precio de $25 su poder de sanidad puede ser tuyo. Cuidado con estas cosas. Un miembro de la iglesia me dio una carta unas semanas atrás. En esta carta, una persona sostiene que si escribo pidiendo una cruz que su ministro ha bendecido, seré saludable, adinerado y poderoso. Es una pequeña cruz que dice sobre ella fe y gracia. La carta continúa con la afirmación: en unas semanas estarás recibiendo tu hermosa cruz de la guía en la prosperidad. Es llamada la cruz de la salud, prosperidad y felicidad. Puedes ayudarte a tener la vida que siempre soñaste. Un testimonio decía, estaba enfermo y fui sanado. Otro decía, necesitaba $2.492 para los impuestos sobre la renta. Dios me bendijo al día siguiente con el dinero. Ahora, eso es un poco tentador, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Las Escrituras declaran claramente que este ministerio de sanidad y señales y maravillas fue propuesto por Dios para esa época de fundamentos para realizar al menos dos cosas. Toma nota, por favor. Primero, para dar la confirmación de que el mensaje provenía de Dios, según Romanos capítulo 15. Ellos no tenían nuestras Biblias para poder probar a los mensajeros. Si alguien decía que provenía de Dios, ¿cómo sabrían si era verdad o no? Ponte a pensar un poquito. De esta manera, Dios llenó de poder a la comunidad apostólica con señales y prodigios para confirmar al mensajero. En segundo lugar, estos fenómenos se realizaron por lo menos por dos cosas. En primer lugar, para confirmar que el mensajero provenía de Dios. En segundo lugar, para proveer la autenticidad del mensaje como proveniente de Dios. Observemos, en Hebreos, vamos al libro de Hebreos ahora, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hasta ahí la porción de la palabra. ¿Quiénes fueron aquellos que escucharon literalmente la enseñanza del Señor, me puedo preguntar? ¿Sabe quién? La comunidad apostólica. Continuemos con el versículo 4. Ahora dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, las señales, prodigios y milagros fueron pensados por Dios para atestiguar ante el mundo que observaba que los apóstoles provenían de Dios, ya que solo Dios tenía el poder para sanar y para resucitar a los muertos. Lo que necesitas captar es que la habilidad de sanar de Pablo reflejaba perfectamente la habilidad de sanidad de Jesucristo, quien, dicho sea de paso, según el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 22, también fue afirmada por medio de señales, prodigios y milagros. ¿Recuerdas cómo sanaba Jesucristo? Sanaba con sus manos, pero eso no es todo.
¿Recuerdas a la mujer que padecía de hemorragias internas o un asunto de sangre? Ella apareció detrás de Jesús y tocó el borde de su vestimenta y fue inmediatamente sanada. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Está sanando a las personas al tocarlos con sus manos y a través del contacto con su vestimenta. La validación del ministerio de Pablo fueron sus milagros. La validación del ministerio de un hombre en la actualidad, de acuerdo a las Escrituras ya completa, es su adherencia a la doctrina bíblica, según 1 de Juan 4. Pero seguimos adelante. Estamos mencionando 3 aspectos claves del ministerio de Pablo. Dijimos, estaba enseñando la palabra de Dios, había sanidad milagrosa, pero también había exorcismo. Mira el versículo 12b de Hechos capítulo 19 y observa el tercer elemento del ministerio de Pablo, el exorcismo. Dice, y los espíritus malos salían. Lucas delineó cuidadosamente que la sanidad y el exorcismo eran temas separados. Por el contacto con la vestimenta de Pablo, los enfermos eran sanados y toda persona endemoniada era liberada. Los movimientos de señales y prodigios de la época moderna combinan a los dos y afirman que los demonios son los que están causando la enfermedad. Por lo tanto, estos obreros de milagros de la actualidad están expulsando al demonio del cáncer, de la artritis, al demonio de los pies deformados, a toda clase de demonios. Eso no es lo que registra este texto para los cuidadosos estudiantes de la Biblia. Damas y caballeros, la enfermedad es el resultado indiscriminado del hombre caído y cada uno de nosotros se enfermará. En realidad, a menos que tengamos un accidente, cada uno de nosotros se enfermará lo suficiente como para morir. ¿No es así? Todos vamos por ese camino, a excepción de que tengamos un accidente. Dicho sea de paso, el exorcismo es otro aspecto de la autoridad apostólica. Permíteme repetir que de otra manera, afirmando la autoridad sobre el mundo demoníaco, era parte del ministerio apostólico. Un ministerio que reflejaba el poder de Cristo dominando a los demonios. No existe ningún versículo en las epístolas que le dé al creyente un modelo, una fórmula o un mandato para ordenar a los demonios a que hagan cualquier cosa. No lo hay. Que quede bien claro. Nosotros estamos para resistir al maligno. Antistemi es la palabra en el griego, significando levantarse en contra de. Y dice el pasaje allí de Santiago 4:7, y él huirá de vosotros. Entonces estamos para resistir al maligno y estamos para estar firmes contra las acechanzas del diablo, según Efesios 6:11. Pero nunca se nos da una fórmula o un mandato para ordenar a los demonios que hagan cualquier cosa. Hay una tremenda confusión, como dije en nuestro último estudio, simplemente porque la Biblia no nos ofrece un modelo de exorcismo, sencillamente porque fue la comunidad apostólica que estableció los fundamentos de la Iglesia la que tuvo este ministerio particular. Hay una industria detonante bajo esta frase categórica, guerra espiritual, con seminarios que enseñan todo desde atar demonios hasta caminatas de oración. La iglesia se está volviendo tan supersticiosa como el mundo inconverso.